no necesariamente una persona que tenga todos los arraigos se le va a dar la prisión preventiva. Alex Guerrero, abogado penalista del Estudio Fuentes, se encuentra con nosotros en la comunicación telefónica. Doctor Guerrero, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué es que el Poder Judicial no dio esta prisión preventiva sobre Freddy Díaz? ¿Qué es lo que evaluó el juez Sheckley antes de tomar esta decisión? A ver, para explicar un poquito sobre el tema de la prisión preventiva, en este caso contra el parlamentario Freddy Díaz, el juez Sheckley, como juez de investigación preparatoria, va a evaluar los presupuestos del 268 del Código Procesal Penal. Estos presupuestos exigen de manera tasada que el fiscal, al momento del requerimiento de la prisión preventiva, se cumplan con tales. Por ejemplo, que existan graves y fundados elementos de convicción, me corrijo, contra la persona que se está investigando y el delito relacionado con la persona. En este caso, contra el parlamentario Freddy Díaz y por el delito de violación sexual. Luego, que la pena probable del delito sea superior a 4 años de pena privativa de la libertad. Y el último requisito que se tiene que evaluar por el juez de investigación preparatoria, que es un juez de garantías, es que exista peligro de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria, o lo que nosotros conocemos como entorpecimiento de la investigación. Entiendo que el juez Sheckley, al momento de evaluar la prisión preventiva, no se ha cumplido con estos presupuestos, sobre todo con el tercero, en el tema del entorpecimiento de la investigación y en el tema del peligro de fuga, que en mi criterio es lo que se tiene que analizar para poder declarar procedente el requerimiento de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Pero el juez Sheckley, naturalmente, ha ordenado un mandato de comparecencia con restricciones que naturalmente obedece al análisis del tema ya procesal penal del caso del señor Freddy Díaz. Pero, doctor Guerrero, en el tema del peligro de fuga, entiendo que se tiene que dar muestras o tener la certeza de que esta persona tiene arraigo laboral, arraigo domiciliario. En el tema del arraigo laboral, se conoció, por ejemplo, que al día siguiente de que fue inhabilitado por el Congreso, el ex parlamentario Freddy Díaz consiguió trabajo, un contrato laboral en una ferretería que es en realidad una fachada de un nido. Esta situación, ¿por qué no lo consideró el juez antes de determinar de que no hay un peligro, por ejemplo, de fuga con el tema del arraigo laboral? A ver, si me permites un poquito explicar con respecto a los arraigos. Por favor. No necesariamente existe una resolución administrativa del Poder Judicial que establece no necesariamente una persona que tenga todos los arraigos se le va a dar la prisión preventiva. No necesariamente. Entonces, el tema de los arraigos, al momento de la evaluación por parte del juez Sheckley, él ha previsto, es lo que considero, pues de acuerdo a su resolución que ha emitido, que los arraigos en este caso se estarían, en su juicio, cumpliendo, ¿no? El arraigo laboral, el arraigo familiar, el arraigo domiciliario. Pero doctor Guerrero, perdone que ahí le interrumpa. El Poder Judicial, ¿cómo evalúa, por ejemplo, el hecho de que diga o se conozca, miren, tengo el contrato, acabo de firmar contrato, me saca el Congreso, ya no soy congresista, pero tengo arraigo laboral? ¿Dónde? En una ferretería. ¿Dónde queda la ferretería? En ese nido. O sea, hay un nido y la ferretería simplemente es en el nombre, en el papel, que físicamente la ferretería no existe y ahí trabaja este excongresista. ¿Cómo valida el Poder Judicial o un juez, sin personalizar con el juez Sheckley,
¿Cómo valida un juez un tema de arraigo laboral para saberse que esa persona realmente no se va a ausentar? Con el contrato laboral. Aunque físicamente la empresa no exista. Con el contrato laboral. Todo juez, al momento, estamos hablando exclusivamente de un arraigo laboral, el juez va a evaluar con el documento que ha presentado la defensa, en este caso del señor Freddy Díaz, para acreditar el arraigo laboral. Pero vuelvo a reiterar lo siguiente: independientemente de los arraigos, puede tener todos los arraigos y eso no le va a dar, digamos, la certeza al juez que o va a llevarlo a que no le dé la prisión preventiva a la fiscalía. Ya. Te acabo de mencionar hace un momento que, y permíteme por favor volverlo a recordar, que existe una resolución administrativa del Poder Judicial que establece que a pesar que tengan todos los arraigos, no necesariamente la prisión preventiva va a ser rechazada. Puede tener arraigo laboral, puede tener arraigo familiar, puede tener arraigo domiciliario, pero eso no lo va, digamos, a eximir que no le den la prisión preventiva. Por el contrario, si ha tenido todos los arraigos, naturalmente, y teniendo todos los arraigos, esta persona ha cometido un delito, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, el tema de los arraigos no es determinante para la prisión preventiva, es lo que te quiero decir, concluyendo, ¿correcto? Lo que sí va a tener una valoración, porque inclusive ya hay casaciones al respecto, con respecto a la prisión preventiva y justamente al tema de arraigos, al tema del peligro de fuga, al tema del entorpecimiento. Considero que lo determinante acá, que evalúa todo juez de investigación preparatoria que se convierte en un juez de garantías, es el peligro de fuga y la obstaculización en la investigación. Eso es lo que va a determinar, en mi concepto, para que un juez declare una prisión preventiva procedente o la declare improcedente. ¿Y cómo podría configurarse este peligro procesal? Por ejemplo, si va a huir del país, es capturado justamente cuando está saliendo del país por la frontera sin poner en conocimiento de su salida de esta manera, digamos, clandestina, como fugando del país. Por ejemplo, ahí sí estaría latente y obviamente evidenciaría que esta persona está eludiendo y va a evadir la investigación que se le ha iniciado. El tema de tener, por ejemplo, una influencia política, un partido político de por medio, estas vinculaciones... No. Discúlpame, ahí el juez no va a evaluar ningún tipo de digamos, de relación política con partidos, con congresistas. No se evalúa eso. No se evalúa eso. ¿Sabe por qué le pregunto, doctor Guerrero? Porque, por ejemplo, ese criterio se escuchó muchísimo en el tema de Keiko Fujimori. Recordará usted cuando se pedía el tema de la prisión preventiva contra Keiko y se argumentaba que la influencia política de Keiko Fujimori con su bancada en el Parlamento podían alterar las investigaciones, o ella podría valerse políticamente de ese peso político que ostentaba en esa ocasión para que pueda alterar o bloquear o evitar que sea sometida a la investigación. Correcto, pero ahí aclaro lo siguiente: eso fue la percepción de un juez. Eso fue la percepción de un juez en ese caso concreto. Y a propósito del caso que tú me estás mencionando, permíteme decir también que en el caso de la señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi, ella tenía todos los arraigos y le dieron prisión preventiva. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate, estamos hablando de prisión preventiva. Y estamos hablando de prisión preventiva de una ex candidata a la presidencia de la República versus un congresista de la República.
o un ex congresista de la República, ¿correcto? Porque si hablamos, si estamos hablando en este momento, estaríamos hablando ya de un ex congresista, ¿no? Entonces, en ese sentido, dirijo la reflexión jurídica penal procesal que los arraigos no son determinantes para declarar procedente una prisión preventiva o también para rechazar la prisión preventiva. Ojo, y en esto sí resalto, en mi concepto, la prisión preventiva, porque se analiza ítem por ítem, o sea, presupuesto por presupuesto. ¿Ya? Primero, los graves y fundados elementos de convicción. Que los cumple. Que vincule a la persona con el delito que se está investigando, ¿correcto? Ese es uno. Que la pena sea superior a los 4 años de pena privativa de libertad. A mi gusto, esos dos presupuestos, los primeros dos presupuestos que te acabo de mencionar del artículo 268 del Código Procesal Penal, se cumplían en el caso del señor Freddy Díaz. ¿Ya? Obviamente, su defensa ha querido acreditar con los arraigos, ¿no? Ha presentado su arraigo domiciliario, su arraigo laboral, su arraigo familiar, su entroncamiento, etc. Y vamos al siguiente presupuesto, que, como te acabo de decir, en mi concepto es lo que va a determinar si el juez le va a declarar procedente o improcedente a la prisión preventiva de la Fiscalía. El peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Perfecto. Entonces, para el juez no hay un entorpecimiento. No hay ni entorpecimiento, ni tampoco peligro de fuga. Esas son las razones que el juez ha determinado no darle la prisión preventiva y, obviamente, darle la comparecencia con restricciones. Ahora bien, la Fiscalía tiene la oportunidad también, si no está de acuerdo, obviamente interponer el recurso de apelación correspondiente. Porque si te das cuenta, la Fiscalía es que debe evaluar siempre su probabilidad de triunfo en el requerimiento de prisión preventiva. Bien. ¿Por qué? Y con esto termino, si me permites, por favor. Adelante. La prisión preventiva es la medida más gravosa, la más fuerte, la más dura contra un ciudadano que está siendo investigado por la Fiscalía. Bien, por tanto, existen otras medidas, correcto, de carácter real que también pueden generar que la persona investigada pueda siempre estar presente en todas las diligencias que la Fiscalía señala. Que es lo que en este caso ha determinado el Poder Judicial, la comparecencia con restricciones para Freddy Díaz, el ex parlamentario desaforado del Congreso de la República. Bien, doctor Guerrero. Muchas gracias por la comunicación alcanzada, doctor. Buenas noches. Qué ocurrencia, un gusto y como siempre a sus órdenes. Muy amable y buenas noches.